Descubre la increíble historia de cómo una menina órfana transformó la moda de luxo con Chanel. Cada mañana, María se despertaba con la luz dorada de Madrid colándose por la ventana de su pequeño cuarto. A veces deseaba que esas luces fueran un aviso de la grandeza que podía llegar a ser su vida. Huérfana desde tan pequeña, su única guía había sido su abuela, quien le había enseñado que el esfuerzo y la familia eran su mayor tesoro. Sin embargo, a sus 14 años, la realidad del barrio donde vivía pesaba como una losa sobre sus sueños. Allí, la moda no era más que una distracción para aquellos con recursos, para ella, era un escape. Trabajaba en una tienda de ropa, rodeada de prendas que nunca podría permitirse usar. Un día, descubrió una antigua colección de Chanel escondida entre mercancía olvidada. Sus ojos se iluminaron, cada pieza era un grito al arte, al estilo, a la elegancia que siempre anheló. Inspirada, comenzó a transformar su vestimenta diaria, creando un estilo único que reflejaba su herencia cultural pero también su modernidad. Pero entre sus compañeras, la envidia emergió como un monstruo, sus intentos fueron recibidos con risas despectivas y susurros crueles. Esa presión la invadía, y en su interior, la duda crecía. ¿Era suficiente su trabajo duro, o estaba destinada a permanecer en la sombra de su determinación? Mientras luchaba con sus inseguridades, una famosa diseñadora cruzó su camino. Una mujer poderosa que, a pesar de su éxito, había sido ella misma una niña de barrio. Fue un encuentro fortuito, pero para María, fue el comienzo de un cambio. La diseñadora vio en ella lo que otros no, el potencial de una estrella aún por pulir. Las enseñanzas de su abuela resonaban en su mente, no podía dejar que el miedo definiera su viaje. Pero la presión aumentaba. A medida que se acercaba un prestigioso concurso de moda, la ansiedad se convertía en su sombra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, su pasado, fragmentado y doloroso, la acechaba. Un secreto sobre su familia resurgió, uno que podría arrebatarle el suelo firme que había logrado encontrar. ¿Y si revelar su verdadero linaje significaba el fin de sus sueños? Esa idea le provocaba un nudo en el estómago. A veces se sentía pequeña, insignificante, atrapada en un ciclo de dudas y añoranzas. Pero eran esos momentos de mayor angustia los que la llevaban a preguntarse qué era más doloroso, vivir en la sombra de su familia o llevar la luz de su verdad, sin importar las consecuencias. Ahora, con el concurso a la vuelta de la esquina, María se enfrentaba a una elección crucial. Seguir adelante ocultando la verdad o atreverse a brillar, aun si eso significara arriesgar su legado. El peso de su decisión era abrumador. Enfrentada a su propio reflejo, sabía que el destino no le regalaría nada, debía lucharlo. A medida que las luces del escenario comenzaron a apagarse y los murmullos del público se intensificaban, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿será su historia de vida lo suficientemente poderosa para cambiar no solo su futuro, sino el de todos aquellos que vinieron antes que ella? Las noches antes del concurso eran incesantemente largas para María. La presión la abrazaba, sofocante, mientras los pensamientos la mantenían despierta. Se cuestionaba si su audacia por mostrar su verdadero yo coincidiría con los juicios que sus orígenes pudiesen suscitar. La revelación de su linaje oculto había desatado un torbellino de emociones, pero sabía que su camino no podría depender del miedo. Había empezado a soñar, nuevamente, y el arte de la moda era el pincel que dibujaba su futuro. Su habitación, una mezcla de mágica confusión, se había convertido en un taller. Ropa y bocetos se esparcían por cada mueble, y en su caos se encontraba claridad. María dedicaba horas a perfeccionar cada diseño, cada corte, cada costura. Era más que un simple proyecto, era su voz tratando de escapar, su forma de reclamar cada parte de su identidad. Un día, mientras trabajaba con entusiasmo, su mirada se detuvo en un trozo de tela que estaba a un lado. Era un recuerdo de su infancia, la camiseta que su abuela le había cosido para un carnaval. Esa simple pieza la llevó a pensar en sus raíces, en el amor y en el sacrificio que su abuela había puesto en ella.
Fue un momento de epifanía. Comprendió que ya no podía huir de su pasado, aunque el secreto de su familia era lacerante. Era hora de incorporarlo en su trabajo, de convertirlo en un acto de valentía. Las costumbres de su barrio, su cultura, todo lo que había vivido y aprendido pasarían a ser parte de su nueva colección. María decidió que su debut en el escenario no sería simplemente un desfile de moda, sino una declaración de identidad. La mezcla de lo antiguo y lo nuevo, la tradición y la modernidad, se fundiría en sus creaciones. Pero como era de esperarse, no todos en la tienda compartían su visión. Sus compañeras continúan burlándose de su ambición, cuestionando sus capacidades. «Eres solo una niña, un sueño sin rumbo», le dijeron una tarde. Pero su determinación se fortaleció ante la adversidad. Cada risa servía como combustible, cada crítica era un ladrillo que construía su muro de fortaleza. En lugar de dejarse caer, se levantó. Comenzó a buscar inspiración donde antes solo veía desdén. Con cada prenda que diseñaba incorporaba historias, promesas de un futuro donde la belleza no estaba limitada por la herencia, sino que se expandía a través de ella. Mientras el día del concurso se acercaba, la ansiedad era palpable. María sentía como el peso de sus decisiones se intensificaba a cada instante. No solo era una presentadora de moda, era la voz de aquellos que, como ella, habían sido silenciados por culpa de su origen. Y aunque el miedo rondaba en su mente, comprendió que su mayor desafío no iba a ser en el escenario, sino dentro de sí misma. La lucha con las dudas internas iba a ser el verdadero desfile. En ese espacio donde sueños y realidades chocaban, se dio cuenta de su poder. Su historia, por desgarradora que fuera, tenía el potencial de inspirar. Sin embargo, justo cuando empezó a sentir que el piso bajo sus pies era firme, un mensaje inesperado llegó. Un rincón oscuro de su pasado había regresado para reclamar su espacio en su vida de nuevo. El día siguiente traerá consigo el concurso y la confrontación con un legado que había intentado dejar atrás. ¿Podrá María manejar no solo el miedo al juicio del mundo, sino también el eco de su antigua vida que había regresado? A medida que la luz de la mañana inundó su taller, María sintió que cada rayo iluminaba su propósito. Sin embargo, la llegada del mensaje la había sacudido. Era un recordatorio insoportable de que su pasado aún la perseguía, esperando que hiciera un giro involuntario hacia el lado oscuro de su vida. Revisó el contenido del mensaje de nuevo, cada palabra era un eco que resonaba en su mente. La incertidumbre era un bicho que se arrastraba bajo su piel, y su lógica intentaba calmarla, pero el pálpito de su corazón no se dejaba engañar. Decidió concentrarse en su trabajo. La colección se había transformado en un mural de su identidad. Cada prenda reflejaba no solo su historia, sino también los sacrificios que sus antepasados habían hecho por ella. Cada puntada se sentía como una reivindicación. Mientras cortaba y cosía, las imágenes de su abuela levantando la aguja danzaban en su mente. En esos momentos María se sintió una figura poderosa, no era una joven ingenua, sino un puente entre generaciones, transformando su legado en algo vibrante. Las burlas de sus compañeras resonaban en sus oídos, pero esta vez decidió convertirlas en motivación en vez de vulnerabilidad. Usó su ingenio para incorporar pequeños detalles en su colección que podrían sorprender incluso a sus más acérrimas detractoras. La sorpresa puede ser un arma poderosa y por primera vez, la idea de su desfile le parecía más divertida que aterradora. Mientras tejía su narrativa personal en las telas, el temor a lo desconocido comenzó a transformarse en emoción. ¿Qué pasaría si cada diseño no solo transmitiera su historia, sino que también hablara en nombre de otros que habían estado en silencio? María imaginaba a sus modelos desfilando, luciendo no solo ropa, sino historias de coraje y amor que abarcaban las costuras de las piezas. La noche se acercaba rápidamente y con ella el día de la verdad. Sin embargo, la incomodidad no se desvanecía por completo. La imagen del mensaje seguía presente, una sombra persistente. Antes de ir a la cama, decidió hacer algo radical. Abrió las puertas a su pasado, no para permitir que lo devorara, sino para usarlo como una guía. Escribió una carta que nunca tenía intención de enviar, una carta a su yo del pasado, una carta de aceptación y de liberación. Escribió sobre lo que había aprendido y cómo esas experiencias, por duras que fueran, la habían moldeado. Con cada palabra, la presión comenzó a ceder. Decidió que nada, ni siquiera su pasado, podría eclipsar su potencial. Al día siguiente haría su presentación, y lo haría desde una posición de fuerza.
Era hora de salir al mundo, no solo como una diseñadora, sino como una mujer que abrazaba tanto sus raíces como su nuevo destino. María cerró los ojos por un momento, tratando de calmar el torbellino de emociones antes de dormir. Pero el sonido de su teléfono la sacó de su mundo interno. Un nuevo mensaje, esta vez de su madre biológica, que había estado ausente durante años. La tensión se acumuló en su pecho. ¿Qué secretos y revelaciones traería este nuevo mensaje? Era el instante decisivo que podría alterar su futuro una vez más. María se despertó con una sensación de pesada expectativa. La luz del día se filtraba por la ventana, pero esta vez no era un símbolo de esperanza. El mensaje de su madre pesaba sobre sus pensamientos como una losa. ¿Qué querría decirle ahora, tantos años después? Mientras se lavaba la cara, la reflexión se apoderó de ella. La incertidumbre le robaba la paz que había alcanzado la noche anterior. A medida que se preparaba para el día decisivo, se exigió a sí misma encontrar un camino. Necesitaba saber más sobre su madre, pero no quería que eso interfiriera con su presentación. Esta era su oportunidad. Si su madre había elegido ponderar sus palabras con la distancia de los años, María debía elegir hacer lo mismo, afrontar su presente sin dejar que el pasado la doblegara. Mientras se vestía, la tela suave de su vestido la recordó de su trabajo. Estaba lista para mostrar al mundo quién era, y eso era más importante que cualquier mensaje perdido. En el taller cada puntada comenzaba a reflejar su estado interno. María se sumergió en la creación, cada diseño más arriesgado que el anterior. Decidió incluir un elemento que evocara las contradicciones de su historia, una mezcla de texturas que simbolizaban tanto la dureza de su pasado como la suavidad de las nuevas oportunidades. Trazó líneas audaces y costuras que danzaban entre lo contemporáneo y lo tradicional, lo que representaba su dualidad, la niña perdida y la mujer valiente. Volvió a pensar en la carta, no destinada a ser enviada, sino como un ejercicio de autocompasión y liberación. Esas palabras, aunque nunca compartiría, eran parte integral de su transformación personal. Al caer la tarde, el día de la presentación se acercaba. Sin embargo, en sus manos temblorosas, ya no solo sentía el peso de su pasado, sino la determinación de definir su futuro. Cuando el sol se ocultaba, ordenó su espacio de trabajo, dando respiro a la ansiedad que la atormentaba. En ese momento tuvo una epifanía: su desfile no sería solo un escaparate de moda, sino una declaración de su existencia. Mientras cerraba el taller, consultó su teléfono. No había ninguna respuesta de su madre. Un silencio abrumador la envolvió. Parte de ella deseaba la confrontación, un cierre que pudiera brindarle una claridad que necesitaba. Su mente giraba, preguntándose si realmente estaba preparada para descubrir lo que podría desplazar su mundo una vez más. Antes de salir, revisó la última pieza de su colección. Con cada detalle sentía que reafirmaba su voz. Además, decidió que este desfile podría ser su forma de hablar por aquellas que, como ella, habían experimentado el silencio. La idea le dio fuerza, pero una pequeña sombra de duda seguía acechando en su interior. ¿Qué sucedería si el mensaje de su madre era un indicativo de que su pasado aún no estaba cerrado? ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarse por su propia verdad? Esa noche, con la mirada fijada en el espejo, se enfrentó a su reflejo. Hoy elijo ser valiente, pronunció en voz baja, una promesa a sí misma. Pero justo al cerrar la puerta detrás de ella, sintió que el futuro no solo le abría caminos, sino que también podía contener sombras implacables. ¿Qué revelaciones podría traer el próximo encuentro con su madre? ¿Podría su pasado ser un aliado o un enemigo en su camino hacia el triunfo? La incertidumbre seguía siendo su compañera, y María se adentraba en un territorio desconocido, sintiendo que todo podía cambiar en un instante. El día del desfile llegó con la carga de una expectativa intensa. María despertó antes del amanecer, su corazón palpitando con fuerza, lleno de una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que no solo se trataba de su obra, sino de un acto de reivindicación y autodescubrimiento. Mientras se preparaba, el sonido del roce de la tela y el destello de los accesorios en su taller se convirtieron en una melodía que afinaba su espíritu. Era su momento. Como siempre, los nervios la acompañaban, pero esta vez, en lugar de paralizarla, la empujaban hacia adelante. Al entrar al recinto donde se llevaría a cabo el desfile, la energía vibrante que emanaba del lugar la envolvió. Admiró las luces brillantes, los preparativos meticulosos.
Cada detalle era un reflejo de su esfuerzo, de noches de trabajo y de la lucha interna que había enfrentado. Todo en ella gritaba que había llegado a algo grande. Mientras esperaba tras el telón, el murmullo del público le recordaba que no estaba sola. Era un momento crudo de vulnerabilidad y al mismo tiempo de fortaleza. Comenzaba a conectar las piezas, a vislumbrar que su influencia no se limitaba al ámbito de la moda, era sobre cómo podía transformar su historia en un símbolo de empoderamiento personal. Cada modelo que pasaba frente a ella posaba no solo ropa, sino también un pedazo de su viaje. La visión que había cultivado florecía ante sus ojos. A medida que el desfile avanzaba, el aplauso resonaba como una sinfonía que le devolvía la energía. Las miradas atentas y los flashes la rodeaban, y en ese torrente de emociones, María se sintió invulnerable. Subió al escenario al final del evento consciente de que este era su momento de hablar. Sintió las miradas sobre ella, y en un instante precisa, decidió que no se ocultaría más. Con firmeza comenzó a hablar. Sus palabras resonaban con claridad, contando no solo sobre el significado de cada pieza, sino sobre su vida, los desafíos que había enfrentado y cómo esos obstáculos no habían determinado su valía. Con cada frase compartía una parte de su ser, lo que había aprendido de su madre, la conexión que aún sentía y cómo, a pesar de todo, había encontrado la fuerza dentro de sí para seguir adelante. La sala quedó en silencio, sumergida en su historia. La sensación de liberación fue abrumadora. Al concluir, recibió una ovación de pie. Pero lo más significativo fue que no solo se había ganado el respeto del público. Se había ganado a sí misma. Su viaje estaba lejos de terminar, apenas había comenzado a desvelar su verdadero potencial. Mientras las luces comenzaron a atenuarse, un mensaje apareció en la pantalla de su teléfono. Era de su madre, escueto y directo: necesitamos hablar. La opresión en su pecho regresó, haciendo eco de las preguntas que había evitado. El momento de enfrentar su pasado era inevitable, y sin embargo, el triunfo de su presentación había cambiado algo dentro de ella. María sabía que estaba lista para la confrontación, pero la duda persistía: ¿qué secretos podría desenterrar ahora? Cuando miró el revuelo de la gente a su alrededor, la inquietud se apoderó de ella. Tendría que reconciliar su valor en la pasarela con el miedo a lo que vendría. ¿Podría lo que había alcanzado en la moda sostenerla en el terreno emocional? María respiró hondo, cerrando los ojos un segundo. Hoy había reivindicado su voz, pero el eco de su historia familiar aún clamaba por ser atendido. Mientras salía del recinto, el cambio que había iniciado la acompañaba, pero la próxima conversación con su madre prometía ser el verdadero reto. Las sombras del pasado acechaban mientras se preguntaba: ¿tendría el valor suficiente para enfrentarlas? María salió del recinto con las notas de la ovación aún resonando en su mente, proporcionándole un impulso efímero y delicado. Cada paso hacia la salida era un eco de su valentía reciente, pero la inminente conversación con su madre la anclaba a la tierra. A medida que se adentraba en la calle, la brisa fresca le recordaba que el mundo seguía girando, ajeno a la tormenta interna que amenazaba con desatarse en su interior. Se detuvo frente a una cafetería, el aroma del café fresco la invitaba a entrar, pero su mente bregaba con el dilema de evadir lo inevitable o enfrentarlo con la misma determinación que había mostrado en la pasarela. Cada sorbo que tomaba era un refugio temporal, permitiéndole ganar tiempo para preparar su respuesta, no solo a su madre, sino a sí misma. Una voz interna le decía que había cambiado, que ya no era la misma chica que había crecido sintiéndose fragmentada entre la lucha y la búsqueda de su identidad. La presentación la había vestido de confianza, la había adornado con fragancias de autovaloración. Pero había un paralelismo inquietante entre el éxito logrado en moda y la falta de resolución emocional que aún la acechaba. En medio de la confusión, decidió que había llegado el momento de revisar su vida desde una nueva perspectiva. Su madre había sido una figura central en su formación, pero había muchas historias no contadas entre ambas. Cada una de ellas representaba una oportunidad de entendimiento, una llave para desbloquear las áreas que aún permanecían cerradas en su corazón. Mientras caminaba hacia su departamento, buscó una manera de reconectar con la esencia que había evocado en su presentación. Optó por revisar los diseños que había creado para el desfile, una colección que simbolizaba no solo su talento, sino su historia personal. Al observarlos empezó a dibujar paralelismos, cada diseño tenía una anécdota, una vivencia escondida en sus pliegues. Había amor, alegría y también dolor.
¿Podría ese mismo enfoque ayudarle a desentrañar su relación con su madre? Finalmente llegó a casa y se sentó frente a su mesa de trabajo. Con una libreta en mano comenzó a escribir sus pensamientos. La tinta se deslizaba suavemente formando palabras que reflejaban sus miedos, sus deseos y la ambición de cambiar la narrativa. Había algo liberador en exteriorizar su confusión, y en ese espacio, situada entre sus presentaciones de moda y su vida privada, descubrió una voz aún más fuerte que la que había mostrado en la pasarela. Cuando terminó, la liberación que sintió era palpable, pero la verdad de la llamada de su madre seguía presente, como una sombra en el fondo de su mente. La forma en que había transformado su voz y su conexión con la moda no podía limitarse a ser una faceta de su vida. Debía integrar cada parte de sí misma y abrir la puerta hacia lo desconocido. Mientras contemplaba la luz que empezaba a filtrarse por la ventana, comenzó a imaginar cómo sería esa conversación. Las reacciones de su madre, sus palabras y la carga emocional que ambas llevaban eran un rompecabezas difícil de armar. Sin embargo, había decidido que enfrentaría el momento con la misma autenticidad que lo había hecho con sus diseños. Con el corazón latiendo con fuerza y el papel aún fresco frente a ella, María supo que estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo donde la moda y las emociones coexistirían, donde la luz de la pasarela se uniría con la tristeza de su historia familiar. Era el momento de desvelar secretos ocultos, de elevar su voz en una conversación que ya no podría evitar. Sería capaz de reconciliar el pasado con el presente, encontrando un equilibrio que la llevara a una nueva forma de ser. La convicción crecía dentro de ella mientras se preparaba para la confrontación. En ese instante el eco de su propia valentía resonó nuevamente en su mente. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de enfrentar sus raíces y reescribir su historia no solo como diseñadora, sino como mujer. La llamada de su madre resonaba en los rincones más profundos de su ser, y había decidido que no se detendría ante nada. Sosteniendo el papel con firmeza, María dejó escapar un suspiro decidido. Estaba lista para descubrir qué secretos de su pasado las unían y cómo estos podrían encender el camino hacia un futuro auténtico. Sin embargo, una inquietud permanecía: ¿realmente estaba preparada para enfrentar los ecos de un pasado que podría cambiarlo todo? María se despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. Había pasado horas nocturnas reflexionando sobre lo que iba a decirle a su madre, pero la claridad se le escapaba entre los dedos como arena. Había querido prepararse a ensayar las frases que pensaba utilizar, pero cada intento se había ahogado en un mar de dudas. Era un momento que no podría evitar más, un clic en la historia de su vida que necesitaba ser activado. Despertó, se duchó y eligió un conjunto sencillo, pero elegante, que la hacía sentir con control. La ropa le recordaba que en su territorio de diseño, tenía la capacidad de comunicar sentimientos y realidades que hasta entonces había mantenido en silencio. Resolvió que esa misma fuerza debía trasladarla a esta reunión, como si su madre fuese su última creación, un diseño que deseaba con ansias entender. Mientras se preparaba un desayuno, la rutina habitual parecía burlarse de su ansiedad. La tostadora zumbó, el café goteaba lentamente y, de fondo, el sonido del tráfico creaba una melodía caótica. Aquel día las cosas tendrían que cambiar, y ella estaba decidida. Cada elemento de su vida debía alinearse, no solo necesitaba hablar con su madre, sino también con la parte de sí misma que había mantenido reprimida por tanto tiempo. Una vez que se sintió lista, salió de casa y se dirigió al café donde su madre había sugerido encontrarse. Cada paso hacia allí era un ejercicio de respiración, un contraste entre su corazón acelerado y su mente enfocada. Al llegar, se sentó en una mesa de la esquina, esperando mientras los momentos se deslizaban lentos. En su mente repasaba mentalmente lo que quería comunicar. Era el momento de abrir la puerta a una conversación profunda que podría darles a ambas la oportunidad de sanar. Su madre llegó puntual, y aunque trataba de disimular su intriga detrás de una sonrisa falsa, María podía percibir la tensión en su postura. Comenzaron hablando de banalidades, como si el clima pudiese servir de cortina para ocultar la fragilidad de su relación. Sin embargo, cada palabra se sentía como un ladrillo más en el muro que había crecido entre ambas. Finalmente, la conversación empezó a dirigirse hacia el evidente abismo que las separaba. María decidió dar el paso. Le habló sobre su presentación, su proceso creativo, sobre cómo había recopilado y transformado las historias de su vida en el arte de sus diseños. Deseaba que su madre entendiera que cada puntada era un reflejo de lo que había vivido.
Que su pasión no surgía solo de un deseo superficial de fama, sino del anhelo de conexión. Observó cada reacción de su madre, interpretando sus gestos y miradas. Había miedo en sus ojos, pero también destellos de comprensión. Fue entonces cuando María desnudó su vulnerabilidad, narrando recuerdos más dolorosos, el silencio que seguía a cada pelea, como cada estación trajo consigo una herida que nunca había sanado. Esta narrativa, su historia real, pulsaba en ella como el hilo que la unía a sus creaciones. El ambiente se tornó denso y su madre comenzó a romper el hielo de la historia familiar que habían compartido. Sus palabras eran una mezcla de arrepentimiento y amor, revelando vientos de cambio en su propia narrativa. Era el momento. María sintió que cada parte de ella, cada hilo de su pasado, encontraba su lugar. Pero la conversación estaba lejos de concluir. ¿Sería posible reparar los daños? ¿Podría su madre abrirse también a los rincones inexplorados de esa historia que ambas habían arrastrado? En aquel café, bajo la mirada curiosa de otros clientes, María sabía que su vida se transformaría por completo. Las promesas de cambio estaban en el aire, listas para ser tomadas. Solo al finalizar su charla, cuando las palabras y emociones habían girado entre ellas con sinceridad, una pregunta se coló en su mente. ¿Cómo avanzarían en esta nueva realidad construida sobre verdades compartidas? María sintió que un nuevo ciclo se abría ante ellas, pero también entendió que el futuro requeriría aún más coraje. Mientras terminaban su café y las sombras del pasado comenzaban a despejarse, un mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio de su próximo desfile, ese que identificaría su posición en el mundo de la moda. En ese instante su corazón latió con fuerza, era momento de demostrar que cada paso, cada decisión tomada podía acercar no solo a su madre, sino a su ser más auténtico. Una marea de emociones la inundó. ¿Podría realmente equilibrar sus ambiciones profesionales con la inestable relación con su madre? La carga del futuro estaba por dimanarse entre ambas. Pero había una certeza, la historia estaba lejos de estar completa. ¿Cuáles serían los pasos que darían ambas en esta nueva senda de reconciliación y autorrealización? Las primeras luces del día siguiente dejaron entrever un peso diferente en el aire. María se encontraba en su estudio, el refugio que había edificado entre telas y patrones, un espacio donde cada rincón le recordaba su travesía personal y profesional. Al mirar a su alrededor, las chaquetas a medio terminar y los bocetos desbordantes le hablaban de sus anhelos, de sus diseños que aún aguardaban para ver la luz. Pese a la conversación reveladora de ayer con su madre, el camino que tenía por delante parecía abrumador. Mientras ajustaba una prenda en su maniquí, se preguntó si realmente estaba lista para dar el siguiente paso. La inminencia del desfile la asediaba. La presión y expectativa estaban íntimamente ligadas al significado que cada diseño portaba. No se trataba solo de telas impresas o cortes, sobre cada pieza estaba impresa su historia, su lucha por la aceptación y el reconocimiento. Sin embargo, también era el reflejo de su vínculo con su madre, un lazo ahora más fortalecido pero frágil. Hoy había decidido trabajar sin distracciones. Con el teléfono en modo silencio se sumergió en la creatividad, quizás en busca de la claridad que aún no había encontrado respecto a su relación con su madre. Los colores empezaron a cobrar vida en sus manos, y la costura se convirtió en un acto meditativo. Con cada puntada, estaba tejiendo no solo un vestido, sino una nueva narrativa. Quería que su desfile no solo presentara su colección, debía contar una historia de sanación, de reconciliación y de valentía. Sin embargo, aquel día no todo fluyó como esperaba. A mitad de la tarde, cuando el cansancio comenzaba a nublar su creatividad, recibió una llamada de su madre, inesperada e inquietante. Anhelando continuar el diálogo que habían iniciado, María sintió como la ansiedad la invadía nuevamente. ¿Cuál sería el propósito de este contacto? Sin embargo, al descolgar el teléfono, escuchó la voz de su madre temblorosa, pidiendo un encuentro adicional. María, me gustaría hablar sobre algo importante, algo que tengo que considerar de verdad. A pesar de la calidez en las palabras de su madre, un dilema interno la sacudió. Cada encuentro se sentía como un nuevo desafío, una invitación a abrir heridas que todavía no cicatrizaban. Pero no podía ignorar la oportunidad de seguir construyendo ese espacio seguro que ambas parecían alcanzar. La cita se fijó para más tarde y mientras el reloj avanzaba, el nudo en su estómago aumentaba. En su mente programó avenidas de posibilidades,
¿Serían sus propias inseguridades el obstáculo que las mantendría separadas, o podría, por fin, encontrarse con la parte de su madre que aún anhelaba entender? Caminó al encuentro con determinación, pero con la mente atravesada por recuerdos íntimos. Cada paso era un eco de sus propias decisiones, cada inhalación una mezcla de miedo y expectativa. La conversación anterior había sido un ladrillo en el camino hacia un futuro que ambas deseaban, aunque la incertidumbre aún parecía pesar. Mientras se aproximaba al lugar del encuentro, le surgió una revelación perturbadora. Realmente estaba preparada para volver a abrir la caja de Pandora, los secretos que habían estado guardados y que a primera vista parecían amenazar todo lo que intentaban construir. Al sentarse sintió que no solo recibiría a su madre en búsqueda de respuestas, sino que también experimentaría la llegada de su propio desafío interno, una prueba que empujaría a ambas a enfrentar su pasado. Las palabras de su madre pronto comenzarían a desvelar capas ocultas de emociones y decisiones, mientras el desfile seguía palpitando en su agenda. En aquel instante María se dio cuenta de que el desfile no sería solo un testimonio de su trabajo, sino un reflejo de su viaje personal hacia la autenticidad. Era el momento de recoger fuerzas, de armarse de valentía para, quizás, desentrañar la historia más poderosa que jamás había imaginado, la que compartiría con su madre. ¿Qué verdades ocultas vendrían a la superficie? Esta vez, las luces brillaban con expectativas y la incertidumbre se arremolinaba en torno a su corazón. María se preparaba para lo que pudiera llegar a ser el giro crucial de su vida. El aire del café donde se reunirían era fresco, pero María sentía un cálido torrente de emociones que le templaba el cuerpo. La madera oscura de las mesas y la suave iluminación contrastaban con la tormenta interna que empezaba a formarse. No era solo un diálogo entre madre e hija, era un cruce de historias, de decisiones que habían moldeado sus vidas. Al llegar, encontró a su madre sentada en un rincón, con la mirada perdida en la taza de café. María tomó una respiración honda. No podía permitirse entrar en esa sala siendo la hija insegura. Tenía que ser la mujer que estaba por convertirse en diseñadora. Hola, dijo, pero la voz le tembló ligeramente. Hola, María, respondió su madre, alzando la vista con una mezcla de expectativa y temor. En el rostro de su madre, María vio una historia más profunda. Había unas líneas de preocupación que no había notado antes, tal vez signos de una lucha que hasta ese momento había sido desconocida para ella. Se sentaron en un silencio pesado que solo era interrumpido por el sonido ocasional de las tazas al contacto con la mesa. Después de lo que pareció una eternidad, su madre pronunció: «He estado pensando mucho en cómo han cambiado las cosas entre nosotras. En lo que se supone que debería haber sido mi papel en tu vida». María sintió una punzada en el pecho. Esa oración, cargada de dolor y arrepentimiento, era un eco de sus propias dudas. «¿Y qué hay de mi papel en tu vida?», pensó sin saber si debía preguntar o callar. Decidió abrir la conversación de manera distinta, impulsada por la valentía que le otorgaba su trabajo. «Me gustaría que habláramos sobre la falta que hicimos el una a la otra. Creo que en ciertos momentos no estuvimos ahí para apoyarnos», sugirió María, esforzándose por mantener la calma. Las palabras flotaron en el aire y con cada latido de su corazón, sintió cómo se elevaba el peso del pasado. Su madre, sorprendida, la miró fijamente antes de asentir lentamente. «Es verdad. Nos perdimos. Yo me perdí especialmente. No sabía cómo lidiar con mi propia tristeza y eso te afectó. Por eso te hice daño». María no sabía si debería sentirse traicionada o aliviada. La autocrítica de su madre era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. En su mente una idea se insinuó: ¿podría esta revelación convertirse en una fuente de inspiración para los diseños que se aproximaban? Un desfile que no solo marcaría su carrera, sino también su conexión familiar. «Tal vez siempre estuve esperando que fueras la madre que necesitaba, pero nunca me detuve a considerar las razones de tu dolor», admitió María, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en la construcción de algo nuevo. Una sombra pasó por el rostro de su madre. «¿Te gustaría que te contara sobre la historia con la que he estado lidiando? Lo que me llevó a esta distancia tan profunda». Las palabras de su madre generaron un nuevo torrente en el corazón de María. La historia podía ser dolorosa, pero también podía ser el primer paso hacia la sanación. Quería escuchar, deslizarse en el mundo de sus recuerdos y entender las decisiones que habían creado brechas entre ellas.
Sí, quiero escuchar, respondió María, dispuesta a enfrentar la realidad, a entrelazar su vida con la de su madre de una manera que había deseado durante tanto tiempo. Quiero comprender. El café parecía haberse vuelto un lugar de transformación. Las dos mujeres estaban a punto de abrir un capítulo que podría reescribir su historia, cambiando no solo su relación, sino también el enfoque que María daría a su desfile. Pero a medida que su madre comenzaba a relatar su pasado, María sintió que algo más podía salir a la luz. Las revelaciones que estaban por venir podrían ser más profundas de lo que jamás hubiera imaginado. En ese momento una idea le cruzó la mente: podrían sus diseños, impregnados de emociones, convertirse en un puente para sanarse a sí misma y a su madre. Pero aún no sabía con certeza qué secretos desvelaría su madre. Estaba en la frontera de un nuevo descubrimiento, y el eco de esa posibilidad ardía en su interior. ¿Qué verdad sobre su madre la dejaría sin aliento y la llevaría a reevaluar su camino por completo? Con el aroma a café aún vivo en la atmósfera, y con cada palabra que su madre compartía, María sintió que las piezas de su historia comenzaban a encajar de una manera que nunca había anticipado. Las barreras que parecían inquebrantables entre ellas comenzaron a desdibujarse, dando paso a un espacio donde la vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Cada revelación traía consigo un eco de sus propias luchas. Su madre hablaba de sueños frustrados, de decisiones que la llevaron por caminos oscuros, pero también de momentos de luz. La sinceridad de su madre era un bálsamo para las heridas que ambas llevaban. A medida que su madre se adentraba en su historia, el pasado compartido ganaba vida y María se daba cuenta de que el dolor era un hilo común que las unía. Te busqué en cada rincón, pero nunca supe cómo encontrarte, decía su madre con lágrimas en los ojos. Te dejé ir con la esperanza de que pudieras ser libre. Quería que fueras fuerte y al mismo tiempo, me sentía incapaz de ser la madre que necesitabas. María sintió que el peso de la culpa comenzaba a liberarse, era como si cada palabra pudiera convertirse en un hilo que la acercaba no solo a su madre, sino también a sí misma. Lo entendí tarde, pero finalmente comprendí que no debía cargar con ese dolor sola, respondió María con voz firme. La conversación fluía como agua a través de un lecho de rocas. Las verdades compartidas empezaban a construir un puente que unía sus vidas. Con cada revelación, la angustia de su madre se entrelazaba con su propia ansiedad, y ambas se sentían más conectadas que nunca. Aún así, había algo más profundo que aún estaba por salir a la luz, un secreto que podría ser una sombra en el camino de su reconciliación. María, hay algo que necesito que sepas, interrumpió su madre, el tono de su voz revelando una mezcla de determinación y miedo. Tu historia familiar es más complicada de lo que imaginas. A veces el pasado nos grita con sus secretos y puede ser aterrador enfrentarlo. La tensión palpitaba en el aire y María sintió que el tiempo se detenía. La sombra de lo inconfesable acechaba a su alrededor. ¿Qué es lo que no me has contado?, preguntó, su voz fue un susurro lleno de expectativa. Me vi obligada a tomar decisiones difíciles, pero una de ellas fue dejarte en manos de tu abuela. Había secretos que no estaba lista para decirte. Tu padre no era quien pensabas. Me dejé llevar por el miedo a lo que la verdad podría significar para ti. Tu legado es complejo, pero es esencial que lo comprendas en su totalidad, reveló su madre, sus ojos reflejaban la angustia de años pasados. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su mente giraba mientras trataba de procesar cada palabra. Aunque la verdad podía ser dolorosa, sabía que debía enfrentarla. Entonces no puedo construir mi futuro sin conocer plenamente mi pasado. ¿Qué más hay que me estoy perdiendo?, preguntó, su voz ya no temía lo desconocido. Las lágrimas brotaban de los ojos de su madre mientras comenzaba a desglosar la historia de su familia. Similar a su trabajo en la pasarela, la narrativa entrelazaba tradición, ruptura y esperanza. Esa conexión emocional la resonaba con cada puntada de sus diseños. Las revelaciones de su madre se amalgamaron con su arte, ofreciendo a María no solo un legado, sino una nueva dirección vital. Con cada palabra una verdad sobre su identidad emergía y lo que había sido una carga se transformaba en una poderosa fuente de inspiración. Se dio cuenta de que su desfile finalmente no sería solo una presentación, se convertiría en una celebración de sanación y de la autenticidad en la que podía encontrarse a sí misma y a sus raíces. Al concluir la conversación, María sintió que una pesada carga caía de sus hombros. Había logrado atravesar la tormenta emocional de su historia e integrarla no solo en su vida personal, sino en su carrera.
La conexión con su madre había edificado un nuevo comienzo. Juntas se prometieron no solo entenderse, sino también apoyarse unidas por esa transformación. Ahora sé que tengo el poder de contar nuestra historia a través de mi trabajo, declaró María. Mis diseños reflejarán no solo mi viaje, sino el de cada mujer que ha sentido que su voz estaba apagada. La luz del día que entraba por la ventana iluminó sus rostros en una mezcla de compasión y fuerza. María fue consciente de que en ese instante había alcanzado una resolución individual que la catapultaría hacia un futuro brillante. La moda se transformaría en su voz, y a través de esa poderosa herramienta se acercaría a sanar viejas heridas. Hoy elijo abrazar mi historia, nuestras historias. Cada prenda que diseñaré manifestará mi autenticidad, y de ahora en adelante cada desfile será un tributo a quienes somos, afirmó con una certeza renovada. Mientras se levantaban de la mesa, un nuevo capítulo comenzaba no solo para María, sino también para su madre. Ambas personificaban la fusión de pasados complejos que darían paso a un presente lleno de esperanza. Después de esa conversación reveladora, María sabía que estaba preparada. El desfile se convertiría en el escenario donde ella no solo presentaría su arte, sino que alzaría su voz en un canto de celebración y reivindicación. Había logrado convertir sus dudas en fuerza, su historia en arte. El karma de la vida había girado a su favor, y el camino que había recorrido la había llevado a una resolución que la impulsaba hacia el éxito. Con su línea de moda lista y la historia familiar finalmente revelada, María sintió dentro de ella una confianza sólida y un sentido de propósito. Con cada paso que daba, sabía que no solo iba a triunfar en su carrera, sino que además liberaría a las mujeres que al igual que ella, alguna vez sintieron que su voz no era suficiente. Este era su momento, su verdad y su legado. Era hora de mostrar al mundo que su historia era una historia de coraje, fuerza y autenticidad. Se preparó para el desfile con la certeza de que no solo cambiaría su vida, sino que podría encender las luciérnagas del futuro de muchas otras. La moda la había elegido y ahora, finalmente, ella se había elegido a sí misma. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.